Hermano, yo les quiero invitar a que aprovechemos el tiempo de inmediato y abran sus Biblias en el libro de Ruth. Libro de Ruth está después del libro de los jueces y abróchense los cinturones porque en la voluntad del Señor vamos a ver la historia completa de Ruth en esta tarde casi noche. Así que abra su Biblia ahí en el libro de Ruth y déjela abierta ahí hasta que termine esta parte. Vamos a orar al Señor para también encomendar este mensaje en sus manos y que sea de edificación tanto para mí como para toda la iglesia y todo el que nos esté mirando. Padre, gracias te damos, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Padre. Gracias te damos porque tú nos traes consuelo, nos traes fortaleza, oh Señor. Señor, tú nos das de tu gracia, oh Padre, en medio de cualquier circunstancia en la que estemos, oh Señor. Padre, queremos, ahora que abrimos tu libro, Dios, queremos que tu Santo Espíritu que mora en nosotros, en los creyentes y que está aquí en medio de la iglesia, que ese Santo Espíritu nos edifique, nos consuele, oh Señor, abra los ojos de nuestro entendimiento de manera que podamos ver a Cristo con una mayor gloria, oh Señor, de lo que hasta ahora lo hemos visto. Oh Padre, glorifícate, continúa glorificándote, oh Señor, en este momento. En Cristo Jesús te pedimos esto y por medio de Él te damos gracias, Señor. Amén. Hermanos y amigos, la vuelta a México. Esa fue una frase que se pegó mucho hace unos meses aquí en nuestro país, la República Dominicana. La vuelta es México. Y esta frase se pegó tras la cantidad de personas que buscaban emigrar desde nuestro país con el sueño, con el anhelo de cumplir y entrar en la tierra prometida de Estados Unidos. Para llegar a México, muchos dominicanos ingresaban a Guatemala porque ese país hasta hace unos meses no requería una visa para entrar, simplemente con el pasaporte, de manera que muchos viajaban a Guatemala y traspasaban las selvas, obviamente todo esto de manera ilegal, para llegar hasta México y de México pues llegar hasta la frontera con Estados Unidos. Algunas personas que completaron esta travesía animaron a otros amigos y familiares para tomar el riesgo de viajar para Estados Unidos y así tener una mejor vida. Vendieron casas, vendieron propiedades, tomaron préstamos. Muchos, yo creo que hasta la suegra vendieron con tal de conseguir el dinero y poder cumplir su sueño porque la vuelta era México. Con el gran riesgo de los peligros naturales y la ilegalidad de este mismo viaje, muchos decidieron exponer sus vidas para atravesar los países de Centroamérica hasta llegar a la frontera de México con Estados Unidos. Cuando a estas personas se le pregunta o se le ha preguntado el por qué decidieron hacer esta travesía, la respuesta siempre es la misma. Es que la cosa está mala. En este país no hay oportunidades. Ciertamente, como dice un refrán popular, uno por su mejoría hasta su casa dejaría, mi hermano. Y es precisamente en un panorama de inestabilidad religiosa, de inestabilidad social, de inestabilidad política y económica que el escritor y narrador de Ruth nos muestra y nos presenta a una familia común y corriente, como la suya y como la mía. Una familia que ante la hambruna que azotó a su tierra natal, en la que habían vivido toda su vida, el esposo conoció a la esposa en esta tierra, en Belén de Judá. Tuvieron 2 hijos en esta tierra, criaron a sus 2 hijos en esta tierra, pero ante un momento de crisis, de hambruna, esta familia, suponemos que un día se sentaron seriamente a considerar qué iban a hacer. Suponemos también que oraron, buscaron la voluntad de Dios, analizaron los pros y los contra, como uno dice, y tomaron una decisión. La vuelta es Moab.
Aquí en Belén de Judá nos vamos a morir de hambre. La vuelta es Moab. Sin tan siquiera imaginarse, hermanos y amigos, los que le deparará el destino en esa tierra. No obstante, Dios en su soberanía estaba orquestando todo un plan de redención para ellos y por consiguiente para nosotros. Dios en su providencia amorosa, hermanos, a pesar de que tomamos decisiones libremente, sean estas decisiones buenas o malas, no hay nada que le tome por sorpresa, pues como mismo dice su palabra, Él conoce el fin desde el principio. Y lo que veremos a continuación es la historia de Ruth. Y en esta historia tenemos a un Dios de segundas oportunidades y nuevos comienzos. Vemos a un Dios que muchas veces permite que pasemos por situaciones difíciles, que tomemos incluso decisiones incorrectas para que nosotros aprendamos que Él es el soberano, que Él es el que sabe. Citando una frase del pastor Pedro Marrero, cuando habló en su iglesia acerca de este libro de Ruth, el pastor Pedro Marrero dijo lo siguiente: no hay nada en nuestro pasado, ni en nuestro presente, ni en nuestro futuro que no esté bajo la supervisión soberana y amorosa de nuestro Dios para redimirnos. No hay nada. Permíteme decirte lo siguiente, hermano y amigo que estás presente. Por encima de cualquier situación en la que nos hayamos metido o por las que estemos atravesando, por encima de cualquier pecado en el que nos hayamos metido o con el cual estemos batallando, por encima de cualquier problema económico, de salud, sentimental, familiar, por el cual estemos atravesando, tenemos un Redentor todopoderoso en quien hallamos gracia y refugio. Ese Redentor está por encima de todo, orquestando su plan de redención para tu bien, hermano querido, para mi bien. Y es mi intención que en esta tarde veamos 4 grandes escenas de esta historia. La primera escena que veremos, hermanos, es una desgracia y un futuro incierto. Acompáñenme a leer los versículos del 1 hasta el versículo número 2. Libro de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. De inmediato el narrador de esta fascinante historia nos provee y nos cautiva con el trasfondo necesario para que nosotros tengamos una idea clara de qué es lo que él nos va a decir, qué es lo que él nos va a narrar. Él nos dice, ¿en qué tiempo fue esto? En los días en que gobernaban los jueces. ¿En qué lugar? En Belén de Judá. ¿Cuál era la situación de ese momento? Había hambre en la tierra. Muchos de los que estamos aquí presentes sabremos que en el tiempo de los jueces fue un tiempo, una época muy turbulenta en todos los sentidos. Idolatría, apostasía, inestabilidad social, política y económica. De hecho, cuando leemos el libro de los jueces, hay una frase que es central en ese libro, que es crucial, y la frase es: en este tiempo, cada quien hacía lo que bien le parecía. No había rey en Israel, y cada quien hacía lo que le daba la gana, lo que le venía a su mente. Podemos decir, hermanos, que esa época, guardando obviamente las distancias, era similar a la situación que está pasando nuestro país vecino Haití. Cada quien hacía lo que bien le parecía. No había un gobernante, no había un cuerpo de milicia formado y dirigiendo la ciudad. De vez en cuando Dios levantaba un libertador, un juez,
por este juez recaía y el pueblo una vez más se descarriaba y se iba en apostasía. Por esa razón muchos eruditos entienden que esta hambruna que el escritor de Ruth describe vino a causa de un juicio de Dios por el pecado de la nación. Esta familia emprende su travesía hacia una tierra llamada Moab, una tierra que estaba a unos 128 kilómetros de Belén. Y evidentemente Moab e Israel habían tenido muchos momentos de hostilidad, pero lo que parece ser es que en este preciso momento que nos dice el narrador, Moab e Israel tenían cierta paz, que sus ciudadanos podían ir y venir de un pueblo a otro. Elimelech, quien es el padre de familia, que su nombre significa mi Dios es rey, sale de Belén. Y Belén, para los que no saben lo que significa, Belén significa casa de pan. Ellos salen de la casa de pan, salen de Belén de Judá, de la tierra donde Dios había prometido dar leche y miel en abundancia, precisamente porque en la casa de pan no hay ni leche, ni miel, ni pan. Todo se ha acabado. De manera que la familia toma la decisión, la vuelta es Moab, o nos morimos de hambre. La familia llega a los campos de Moab, nos dice el verso 1, y se establecen allí. Pero vaya sorpresa, hermanos y amigos, vaya sorpresa lo que les deparará al llegar y establecerse en esta tierra. Versículo número 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí 10 años. El jefe de la familia ha muerto, hermanos. Y con él probablemente estaba muriendo el sueño moabita de tener una mejor vida para la familia. El escritor no nos dice la causa de la muerte. Muy posiblemente fue una causa natural, pero lo que el escritor sí nos quiere dejar bien claro es que a poco tiempo de ellos establecerse en Moab, murió Elimelech. Murió quien era el sustento principal de la casa. Noemí y sus 2 hijos lograron sobrellevar la pena y la tristeza y decidieron continuar en Moab por 10 años a ver si cumplían así su sueño moabita de tener una mejor vida. Pero lo que Noemí tenía más lejos, lo que Noemí nunca pensó que le pasaría, aparte de la muerte de su esposo, está a punto de sucederle. Versículo 5, mi hermano. Y murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada con sus... fue el texto aquí. Murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Dice una frase que seguro muchos han escuchado en las redes: cuando tú pierdes a tu padre o madre, tú eres un huérfano o una huérfana. Cuando tú pierdes a tu esposo o esposa, tú eres un viudo o una viuda. Pero cuando tú pierdes a un hijo, eso no tiene nombre. Imagínense ustedes Noemí, 10 años atrás perdió a su esposo. Y el texto nos deja claro que Noemí no se volvió a casar. Pero ahora, 10 años después, pierde a sus 2 hijos. Y aparentemente los pierde, si no al mismo momento, en un momento muy cerca del uno del otro. Murieron Malón y Kelión. Ya ella no tiene nada que buscar ni por lo cual luchar en Moab. Lo que hace 10 años ellos concibieron como el sueño moabita, que la vuelta era Moab, que allá vamos a prosperar, que allá se va a acabar el hambre, hoy en día se ha convertido en la desgracia moabita. Y aunque todo esto la había llevado a una profunda depresión y amargura en contra de Dios, ella aún así se mantuvo firme confiando en su Señor. Mira lo que dice el versículo 13: la mano de Jehová ha salido contra mí. Ruth estaba clara de que esto que le estaba pasando
De alguna forma u otra Dios lo había permitido. Y ella tenía una depresión y una amargura por eso. Pero ella estaba confiada en Jehová, su Dios. Lo cierto era, hermanos y amigos, que el Redentor Todopoderoso estaba moviendo la historia para su bien. En nuestros momentos difíciles, nuestro Dios no está distante, mi hermano. Somos nosotros los que siempre nos distanciamos de Él, pero Él se encarga de visitarnos para darnos la provisión que tú y yo necesitamos. Miren lo que dice el versículo número 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó. Recuerden, ya esto es 10 años después, se murió el marido, se murieron los hijos, solamente le quedan las nueras. Y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Yo trato de imaginar, hermanos, lo que estas mujeres iban hablando por el camino, pero yo no lo concibo. ¿Qué conversación pudieran tener 3 viudas juntas? Y no tan solo 3 viudas, 3 viudas y una que había perdido también a sus 2 hijos. Y es interesante notar que a pesar de sus pérdidas, Noemí no deja de creer en Dios. Porque de hecho, ella le dice a sus nueras que su deseo es que Jehová les extienda su misericordia y en Él encuentren descanso. Ella les dice una y otra vez a Orfa y a Ruth, mira, vuélvanse a sus tierras. Y que Jehová tenga de ustedes misericordia, que tenga de ustedes ese amor de pacto que Él tiene con su pueblo. De esa misma forma, Él lo tenga con ustedes. De vuelta a Judá, van 3 viudas. Y yo creo que Noemí no pudo aguantar la carga del dolor de no tener ni marido ni hijos. Y estas mujeres viudas también que van junto a ella. Es por esto que Noemí les dice en repetidas ocasiones, vuélvanse a Moab. Vuélvanse a Moab y hagan su vida. Ya yo estoy vieja. De hecho, Noemí les va a decir, aunque yo hoy tuviera la suerte de casarme y tener 2 hijos, ustedes no van a esperar a que esos hijos estén grandes para casarse con ellos. Vuélvanse a Moab y hagan sus vidas. Estas mujeres, podríamos decir, tanto Orfa como Ruth, que eran mujeres relativamente jóvenes. Solamente habían durado 10 años casadas. Podríamos afirmar que tal vez tenían unos 30 años. Y Noemí les dice, vuélvanse a Moab, vuélvanse a Moab. Orfa, después de tanta insistencia, decide hacerle caso a su suegra y se vuelve a Moab. Aquí Orfa sale de la escena. Ya Orfa no se va a volver a mencionar en toda la historia. Pero Ruth, no queriendo dejar ni por un instante a su nuera, le hace una declaración, hermanos, que es la pieza central de toda esta historia. Versículo 16. Respondiendo Ruth, le dijo a Noemí, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios, y donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Es más, así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Mi hermana y mi hermano, Ruth, una mujer pagana, porque recuerden que Ruth vivió y creció en Moab. Ruth conoce muy poco acerca de Jehová. Y Ruth le hace esta declaración a Noemí, yo me voy contigo. Y ese Dios que tú vas a adorar y que vamos a adorar juntas en ese pueblo donde nos vamos a establecer, ese Dios también será mi Dios. Ruth decidió cambiar su idioma, su cultura, sus dioses, sus gustos personales, sus amistades para seguir a Noemí y a su Dios. Y Jehová, que prontamente les mostrará misericordia, ese amor de pacto que Él tiene con su pueblo y las redimirá, la va a sorprender a ambas. Aunque a estas alturas de la historia,
ellas ni siquiera se lo imaginan. Ellas arrancaron para Belén de Judá, pero ellas no saben lo que le va a pasar allá. Ellas no saben si allá van a encontrar casa, si van a encontrar comida, si van a tener alguna estabilidad. Ellas no saben absolutamente nada. Al regresar a la ciudad, otro dolor más se añadió a Noemí. Los comentarios de la gente que la conocían, comenzó el cuchucheo, mi hermano. Y esa no es Noemí. Pero ella se fue con Elimelec, Malón y Kelión, y ahora viene sola, vacía, con una mujer extranjera, pagana, que nadie conoce. Dice el versículo 19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llamen Noemí. Noemí, que significa placentera. Y ella dicen, no me llamen Noemí, sino llamadme Mara. Llámeme amargura, porque es grande amargura que ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Dice el narrador, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Estas mujeres en Moab solo consiguieron desgracia y un futuro incierto. Pero hay una buena noticia, hermanos. Los campos de Belén, que una vez estuvieron vacíos completamente, nos dice el narrador que ahora están llenos. Hay oportunidad. Hay oportunidad para una restauración de esta familia. Pasamos a ver entonces, hermanos, la segunda escena. Ya vemos que hay una desgracia y un futuro incierto. Se fueron a Moab a cumplir su sueño moabita y para allá se murieron su esposo y sus dos hijos y esta mujer vuelve vacía. La segunda escena que veremos es una casualidad oportuna. Una casualidad que ni ellas mismas sabían que se iba a dar. Versículo 1, capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Este narrador, en este versículo 1, ya obviamente el narrador conociendo toda la historia, él introduce a este tercer personaje en su historia y la forma de él hacerlo es cautivadora. De seguro usted ha visto una película o ha visto alguna serie en la que ya usted lleva más de media hora viéndola y de repente se introduce un actor o una actriz que ni se había mencionado en la película. Y usted dice, pero ¿qué busca este elemento aquí en medio de la historia? Pero a partir de la inserción de ese actor o esa actriz en la escena es una parte fundamental de la trama. Justamente esta clase de personaje es Booz. Como su nombre lo dice, un varón esforzado y valiente. Y lo mejor de todo es que es un pariente del fallecido Elimelec. Incluso la introducción de Booz en la escena rompe un poco con la narrativa. Porque si usted no lee el versículo 1, usted bien puede seguir la historia en el versículo 2, pero el narrador quiere que sepamos algo. Hay alguien que se llama Booz. Más adelante lo veremos en acción. Versículo 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y Noemí le respondió, ve, hija mía. Esta iniciativa que Ruth toma es la correcta, porque es para sobrevivir. Recuerden, hermanos, estas mujeres llegaron literalmente sin nada. No tienen ni marido, ni hombre en la casa, ni nadie que le sustente. Lo que Ruth le está pidiendo a Noemí es una petición piadosa. Déjame ir al campo a trabajar, porque de algo uno tiene que vivir. Y en una cultura como la de este momento de Belén de Judá, el no tener un hombre en la casa era un pase seguro para echarse a morir, vivir de limosna o irse a un campo a espigar.
Según la ley de Moisés, los pobres tenían el derecho de recoger el grano que a los segadores se les caía. Incluso para cumplir esta ley, los segadores no podían agacharse a recoger lo que se les caía, porque esto que se les caía era destinado a los pobres. De modo que Ruth sale para un campo a recoger espigas sin saber que hallaría gracia en el campo de un hombre. Ruth sale como mujer pobre de ese momento a trabajar de lo que aparezca, a trabajar, a recoger algo para luego venderlo y tener algo de dinero y poder sobrevivir. Versículo 3. Fue pues Ruth llegando y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo, ¿de quién era? De Booz. Hermanos, no estamos hablando de campos que estaban cercados con alambre de púa. Ahora, no. Fácilmente una persona podía pasar de un campo a otro sin darse cuenta. Pero en ese momento, Ruth, sin darse cuenta, está segando en el campo de Booz, el cual era de la familia de Elimelech, como ya mencionamos. Ruth no sabía en qué campo estaba. Incluso el narrador que nos da detalle acerca de quién era el dueño de este campo. Pero Ruth hasta este momento no tiene ni idea de quién es este hombre llamado Booz. La providencia divina estaba obrando a su favor para demostrarle que cuando se confía en Dios de todo corazón hay bendición y la gloria de Dios se pone de manifiesto. La providencia de Dios estaba obrando. La gracia, la misericordia, la gloria de Dios se manifiestan, hermanos y amigos, en todos aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús. En todos, sin excepción alguna. Aún en los detalles cotidianos de la vida, nosotros podemos ver la providencia de Dios para nuestro bien. En los detalles cotidianos, hermanos, Ruth salió a espigar. Me imagino que en el primer campo que ella encontró, ahí se dijo, bueno, déjame aprovechar aquí, a ver si no me echan. Esto que le sucedió a Ruth, desde un punto de vista humano, fue todo una casualidad oportuna. Ella no lo planificó, ella salió a ver qué se le pegaba, como dice uno. Pero desde el punto de vista de Dios, hay todo un plan que se está llevando a cabo en los detalles cotidianos. Aquí no hay nada milagroso, hermano. Aquí no hay fuego descendiendo del cielo, aquí no hay maná descendiendo del cielo, no. Aquí hay una mujer que salió a trabajar y miren, estaba espigando y trabajando en los campos de Booz. Versículo 4. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Los saludó y ellos les respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? O sea, la pregunta de Booz es una pregunta legítima. Esta mujer no tiene pinta de que sea de esta zona, de que sea de Judá. ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Ella entró pues y desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. A vos le llama la atención que esta joven es nueva en la comunidad. Tal vez su vestimenta era diferente, tal vez su forma de hablar, tal vez ella no dominaba bien el idioma hebreo de ese momento. Tal vez eso era diferente, su forma de comportarse. Eran diferentes a los de Judá. Y las otras jóvenes que de costumbre iban a espigar, Booz toda la conocía. Ruth había pasado el día entero espigando bajo el tetero del sol sin descansar y nadie le había prestado la más mínima atención. Hasta que llegó Booz. ¿Quién es esta joven? Versículo 8. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí,
Es más, aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Hermano, esta mujer consiguió trabajo sin estarlo buscando. Sin estar buscando trabajo, Ruth fue contratada. Cuando Booz se enteró de que esta es una mujer virtuosa, que está cuidando a su nuera sin tener necesidad de hacerlo, que ha venido desde una tierra lejana a esta tierra de Belén de Judá por su nuera, Booz le dijo: mira, tú te quedas aquí y tú estarás junto a mis criadas. Y al Booz hacer esto, él le está asegurando lo que ella más necesitaba en ese momento: sustento. Sustento para ella y para su nuera Noemí. Él estaba diciendo: mientras estés aquí en mis campos con mis criadas junto a los míos, yo supliré todas tus necesidades. Hermano, ¿qué haría usted ante tal muestra de bondad? Ruth se quedó pasmada y conmovida. O sea, Ruth se quedó boquiabierta. Yo no puedo creer qué es lo que está pasando. Miren lo que dice el versículo número 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué? ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? ¿Por qué he hallado gracia? Ruth no estaba comprendiendo que el Dios por el cual ella había jurado lealtad estaba respondiendo la oración de ella. Ustedes recuerdan que en la mañana Ruth salió de donde Noemí diciendo: miren, Noemí, yo voy a espigar en pos de aquel en quien yo halle gracia. Dios está contestando esa oración. Dios le está mostrando su gracia a través de la bondad de Booz. Ruth, una extranjera no, una pagana, que no pertenecía al pueblo del pacto, halló gracia, mi hermano. Gracia ante un hombre que la había conocido apenas hace unos minutos. ¿Qué de nosotros, hermanos? Efesios 2:12 nos dice: en aquel tiempo nosotros, cada uno de nosotros, estábamos sin Cristo. O sea, éramos paganos, nos dice Pablo. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La misma condición de Ruth. Usted y yo éramos unos extranjeros, unos paganos, unos sin Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero continúa diciendo Efesios, versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ustedes que eran extranjeros, paganos, que estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Ese es nuestro Redentor, mi hermano. Versículo 19 de Efesios capítulo 2. Así que, dice Pablo, ya ustedes no son ni extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ese es tu lugar y ese es mi lugar por medio de Cristo Jesús, mis hermanos. Versículo 11 del capítulo 2 de Ruth. Y respondiendo Booz, recuerden, Ruth le dice: pero ven acá, yo no entiendo por qué yo he hallado gracia ante ti, Booz. O sea, ¿qué yo he hecho de especial que no hayan hecho las demás criadas y que tú me hayas mostrado esta gracia? Booz le responde: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Booz le quiere dejar claro a Ruth que él es solo un canal de bendición. Él es solo un canal de bendición, pero el que le está bendiciendo a ella verdaderamente es Dios. Jehová es quien recompensará tu obra. Proverbios 10:22 nos dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Esta bendición de Dios trae consuelo y fortaleza al corazón.
Cuando Booz les dijo esta palabra a Ruth, Ruth le dice en el versículo 13, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque yo no soy como una de tus criadas. O sea, Ruth no se siente digna de que este hombre le muestre tanta bondad y tanto amor por ella. Una mujer que salió absolutamente sin nada en la mañana, sin saber lo que haría tan siquiera para vivir, regresa entonces a la casa de Noemí con un efá de cebada, que eso equivale a 40 libras de cebada. O sea, eso era muchísimo dinero. La misma Noemí se sorprende de la cantidad y le dice en el versículo 19, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Versículo 19, capítulo 2. Bendito sea el que te ha reconocido. Noemí sabe que humanamente es imposible que en un día de trabajo Ruth haya conseguido esa cantidad de cebada. Alguien tuvo que haberla mirado, alguien tuvo que haberla ayudado, alguien tuvo que haberse fijado en ella. Ruth le da un informe detallado de todo lo que sucedió, de todo lo que hizo. Mira, yo fui a un campo a espigar y resultó que ese campo era de un señor que se llama Booz y ese señor me ayudó. Y Noemí le dice, versículo 20, sea él, hablando de Booz, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Hermano, Noemí no se acordaba de Booz, aparentemente. Cuando Ruth le hace la historia, Noemí le dice, pero ese Booz, pero ese pariente de nosotros, ese puede redimirnos, ese puede hacer que la restauración llegue a esta familia. A Noemí, que estaba amargada, un rayo de esperanza le ha resplandecido. El luto del sueño moabita frustrado, el luto de aquel plan de que la vuelta era Moab, se va disipando con este rayo de esperanza. Hay alguien que puede restaurarnos, hay alguien que puede redimirnos, le dice Noemí a Ruth. Pasamos, hermanos, de una desgracia y un futuro incierto a esta casualidad oportuna, y en cada momento, en cada instante, Dios está trabajando para llevar a cabo su plan de redención. Escena número 3. Un plan bien atrevido. Ha pasado el tiempo, han pasado varias semanas. Ruth ya ha ido a espigar día tras día a los campos de Booz. Por lo que dice el versículo número 1, capítulo 3. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. O sea, hay que casarte, tú estás joven, tú no te puedes quedar conmigo la vida entera. Hay que hacer algo contigo. ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí. Él te dirá lo que hayas de hacer. Ella respondió, Ruth le respondió, haré todo lo que tú me mandes, Noemí. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Miren, mi hermano, aunque esta historia se usa mucho como romance de enamoramiento, hermano, lo que Noemí le está proponiendo aquí a Ruth era un plan difícil. Era un plan atrevido. Ella le está proponiendo a Ruth algo que podía terminar muy, muy mal. Este plan que Noemí le está proponiendo podía acabar o con la reputación de Ruth completamente o con la vida de Ruth completamente. Noemí le está proponiendo a Ruth que de una manera inusual le pida a Booz que se case con ella y que la redima.
de una manera inusual, porque no era la costumbre de que las mujeres le pidieran matrimonio al hombre. Y menos de la forma que ella se lo está diciendo. Ella le está diciendo, mira, cuando él se acueste, tú te lo vas a poner en sus pies. Tú te vas a meter ahí. Y si él pone sobre ti su manto, su capa, entonces eso es una señal de que él se va a casar contigo. Pero si él no la ponía, ese hombre podía llamar a sus criados y bien podían sacarla al pueblo y apedrearla. Este es un plan bien atrevido. Noemí y Ruth saben que Booz, como pariente cercano de Elimelech, podía redimirla. Un comentarista dice lo siguiente: según la ley y la costumbre judía, sobre el pariente cercano recaían varias responsabilidades importantes. Una de ellas era el levirato. ¿Y qué es esta palabra? ¿Con qué se come esto? El levirato consistía en que un pariente cercano se casara con la viuda sin hijos de su pariente, como es este caso, y que este pariente cercano, de una forma u otra, sea el albacea. El albacea es una persona encargada de custodiar los bienes hasta que lleguen los hijos, los herederos legítimos de la propiedad que sería para el hijo nacido de esa unión. O sea, lo que Noemí le está diciendo a Ruth es, mira, él nos puede redimir, o sea, él se puede casar contigo y ese hijo que ustedes tengan, pues va a heredar todas las tierras de nosotros, dígase las propiedades que había dejado Elimelech. Y así entonces no se iba a cortar la descendencia de Elimelech. Ruth llevó a cabo el plan atrevido propuesto por Noemí, como se describe en los versículos siguientes. Booz, un hombre íntegro, protegió a Ruth, extendió el borde de su capa sobre ella como una señal de que se casaría con ella y la redimiría. De hecho, Booz la alaba porque ella, en vez de casarse con un hombre joven de su edad, ella decidió que Booz fuera su esposo. Lo que da a notar que muy probablemente Booz era más viejo que ella. Le llevaba tal vez sus 20 años, digamos. Booz le dice en el versículo, déjeme ver que se me perdió esa nota aquí. Bueno, no veo el versículo ahí con precisión, pero Booz le dice, mira, yo te alabo, mujer, porque tú pudiendo casarte con cualquier jovencito de tu edad, aparentemente Ruth era también una mujer buena moza, tú te podías casar con un popi, Ruth, pero tú has venido donde mí para que yo te redima. Las palabras de Booz son hermosas, son palabras de un hombre enamorado, pero a la vez comprometido a cuidar de la integridad de quien ahora sería su prometida. Booz le dice en el versículo 11, capítulo 3, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo todo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres una mujer virtuosa. Mi hermano, una mujer que tenía apenas, vamos a poner un ejemplo, 2 meses viviendo en Belén de Judá. Ya esta mujer en el pueblo era conocida como una mujer virtuosa. Ruth apenas era nueva en la fe, como uno diría hoy en día. Había llegado hace unas semanas a la tierra y ya era conocida como una mujer íntegra, una mujer esforzada. Este es el llamado de todos los que confiesan a Jesús como Señor y Salvador. Estamos llamados, hermanos y amigos, a vivir como hombres y mujeres virtuosos y virtuosas, hombres y mujeres íntegros. Una pregunta, mi hermano querido, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela para los más jovencitos, tal vez en tu universidad, en medio de tus amistades, ¿tú eres conocido como un hombre o una mujer virtuosa? ¿O es todo lo contrario? Y aunque la historia de Ruth hasta aquí va de maravilla y va llegando a ese momento de clímax, como esta es una buena historia, tiene que haber un conflicto ahora, en el mejor momento. Tiene que pasar algo, porque si no es una historia perfecta. Tiene que pasar algo. Miren lo que dice el versículo 12.
Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay un pariente que es más cercano que yo. Bueno, mi hermano, vos le dices, yo estoy dispuesto a redimirte, pero hay que cumplir la ley. Hay un pariente que es más cercano que yo. Hay que darle el derecho a él de que él te redima, porque la ley así lo establece. Según dicen muchos comentaristas, Booz era primo de Elimelec, el fallecido. Y había un pariente que era un hermano de Elimelec. Por tanto, era un pariente más cercano que Booz. Pero Booz estaba dispuesto, hermanos, a hacer todo lo que fuera necesario para que eso le tocara a él. Era él que quería redimir y casarse con Ruth. Ruth regresa a la casa de Noemí temprano en la mañana, le cuenta lo sucedido con detalle, con lujo de detalle, y solo resta esperar qué sucederá. ¿Redimirá el que es más cercano o redimirá vos? ¿Quién es que va a redimir? Hasta aquí hemos visto, hermano, una desgracia y un futuro incierto, una casualidad oportuna y un plan muy atrevido. Y por encima de todo eso estaba Dios, tras bambalinas, de manera discreta, llevando a cabo el curso de su plan, no el de ellos, el curso de su plan. Pasemos a ver, hermanos, por último, la cuarta escena. Un redentor que redime. Nos quedamos con este dilema en el capítulo 3. Se cierra el telón, nadie sabe quién va a redimir porque hay uno que es más cercano. Booz quiere hacerlo, pero hay que cumplir la ley. Hay que darle el derecho a quien realmente se lo merece. Un redentor que redime. Ya ha amanecido y como Booz está resuelto a resolver la situación, hoy mismo se sentó a esperar que apareciera ese pariente que es el más cercano para resolver esto. Esto se tiene que resolver hoy. Yo imagino que Booz amaneció como los guachimanes, porque dice el texto que Booz se sentó en la puerta de la ciudad hasta que llegara ese pariente cercano. Booz se sentó a echar hora hasta que apareciera ese que era un pariente más cercano. Versículo 1, capítulo 4. Booz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí que pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo, hey fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él, Booz, tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí. Ellos se sentaron. De esta forma era que se resolvían los conflictos legales en Israel. Tenían que haber testigos para que después no diga que no, que eso no fue así. Booz buscó 10 varones, vengan, que ustedes sean los testigos de lo que va a pasar aquí. Siéntense aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, al fulano, miren que ni el nombre se menciona, dijo al fulano, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, le dice Booz, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, después de ti. Y él respondió, ay mi hermano, yo redimiré. El fulano quiere redimir. Los planes de Noemí y Ruth están a punto de echarse a perder. Esto no era parte del plan, mi hermano. Se suponía que Booz era quien iba a redimir y a casarse con Ruth, no el fulano. ¿Qué está pasando aquí? Se supone que esto no formaba parte del plan original. ¿Será que este plan de Noemí va a fracasar una vez más, tal cual como fracasó su plan del sueño moabita? El fulano no vaciló en decir, yo redimiré. Y muchos entienden que este fulano pensaba que solamente se trataba de las tierras y las propiedades que había dejado Elimelec y que por tanto este sería un buen negocio, porque este fulano iba a tener más entrada, iba a poner la tierra a producir y bueno, luego iba a repartir las ganancias, pero él de manera personal iba a tener más entrada.
Pero Booz era más astuto, porque Booz estructuró el argumento de una forma magistral. Él dejó para último lo que a él más le interesaba. Cuando este fulano dijo, yo redimiré, Booz le dice, versículo 5, entonces replicó Booz, el mismo día que tú compres las tierras de mano de Noemí, tú debes de tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y dijo el pariente, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí. No sea que yo dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Mi hermano, yo estoy seguro, yo trato de imaginarme a Booz. Booz, yo no sé si se le temblaron las rodillas, si saltó de emoción. Yo lo que sé es que a Booz se le pusieron los ojos grandes cuando ese hombre dijo, redime tú. Redime tú, porque eso es lo que Booz quería. Ya no hay nada ni nadie que le impida casarse con Ruth y redimirla. Y para sellarla este trato, había una costumbre en ese momento. ¿Cuál era la costumbre? Versículo 7. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, para que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y se lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz le dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón, y que también tomo por mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos. Estos dijeron, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, al que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Hermanos, Booz se casó con Ruth. Booz redimió, Booz tomó su derecho y redimió a Ruth. Hermanos, similar a la historia de Job, el postrer estado de Noemí y de Ruth fue muchísimo mejor que el primero, porque no solo se casaron Booz y Ruth y redimieron las tierras, sino que Dios los bendijo con un hijo llamado Obed. Hermanos, y esto es curioso, porque Ruth duró 10 años casada y nunca tuvo un hijo. Se casa con Booz y al poco tiempo un muchacho llamado Obed. Lo que Ruth y Malón no pudieron hacer en 10 años de matrimonio, Dios lo hizo posible en tan solo semanas. Este es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios, el que restaura al caído, el que da fuerzas al que no tiene ninguna, que transforma por completo la vida y la historia de aquellos que por la fe vienen a Él. Ese es el Redentor todopoderoso que tenemos a nuestra disposición. Ese es el Redentor todopoderoso que le decimos a los amigos que nos están viendo, tanto por las redes sociales como aquí en el templo, que tienen que poner su fe en Él, porque es el único que puede redimirlos. No hay otro, no hay otro. Versículo 18, ya los versículos finales. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz. Y Booz engendró a su hijo, Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¿Les suena a ustedes ese nombre, hermano? David. Y de ese mismo linaje de David
descendió Cristo Jesús, el Rey, libertador y redentor que todos necesitamos. El verdadero héroe de esta historia, hermanos y amigos, no es Booz, no es Ruth, no es Noemí, es Dios que estaba cuidadosamente orquestando todo el linaje por el cual descendería su Hijo amado. Hermano, Dios estaba cuidadosamente guardando el linaje, la línea por el cual descendería Jesús, llamado el Cristo, el verdadero libertador y rey que el mundo necesita. Cristo vino al mundo, se hizo semejante a nosotros, pero sin pecado, y vino a redimir y a salvar lo que el primer Adán había perdido. Cristo pagó el precio del pecado y de la muerte, muriendo en la cruz y resucitando de la muerte al tercer día. Es en Jesús, hermanos y amigos, que tenemos un Redentor todopoderoso, en quien podemos hallar gracia y refugio. Por eso es que te exhortamos una vez más, ven a Cristo y ten refugio en Él, porque Él te puede redimir, Él te puede restaurar. Sobre todo restaura de la muerte y del pecado en el cual tú estás metido, querido amigo. Algunos pensamientos finales, hermano. Uno podría decir, ¿por qué esta historia de Ruth está aquí en esa sección de la Biblia? Una historia corta, una historia de una familia común, por el cual obviamente descendió David y posteriormente Cristo. ¿Por qué esta historia está en la Biblia? Esta historia está en la Biblia para que comprobemos que Dios redime a todos aquellos que por la fe dicen, Jehová es mi Dios. Hermano, ¿ustedes recuerdan lo que Ruth le dijo a Noemí? Es que tu Dios será mi Dios. Yo me voy contigo y para donde tú vayas, allí estaré yo. Y tu pueblo será mi pueblo. Y donde tú te muriese, ahí me voy a morir yo. Es que yo te voy a jurar lealtad a ti y al Dios de Israel. Y esta historia está allí para decirnos que todos aquellos que juran lealtad por ese Dios redentor son redimidos completamente y tienen herencia en el pueblo de Dios. Esta historia está en la Biblia, hermanos, también para darnos ánimo y aliento, sabiendo que tenemos un Redentor todopoderoso que nos reconoce, que se fija en nosotros, que no nos ve como extranjeros, sino como sus hijos, que extiende su gracia y sus alas para darnos refugio. Ruth le decía, pero yo soy una extranjera, ¿cómo yo he hallado gracia ante ti? Lo mismo usted pudiera decirle al Señor Jesús, yo soy un pagano. Es más, yo blasfemaba contra ti, Cristo, ¿cómo es que yo he hallado gracia ante ti? Pero esta historia está ahí para decirnos que Cristo es el Redentor que todo lo hace nuevo. Esta historia está en la Biblia para que confirmemos que con este Redentor podemos tener un nuevo comienzo y segundas oportunidades. Sabemos, hermano, que tal vez tú has tomado, o amigo, que tú has tomado malas decisiones. Tal vez te ha ido mal en la vida. Tal vez ha llegado una desgracia inesperada a tu vida. Pero Dios promete redimirte y darte consuelo. Él no promete darte bendición material, déjame decírtelo de entrada. Él promete darte bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo Jesús. Si tú vienes a Él por medio de la fe. Él promete restaurar tu vida. Él promete ser tu Dios, tu porción, tu herencia, tu heredad. Esta historia está en la Biblia para que comprobemos que aún en los momentos más turbios de nuestras vidas, no importando las malas decisiones que nosotros hayamos tomado, Dios está obrando para nuestro bien. A pesar de los errores que muchas veces cometemos, a pesar de la metida de pata que cometemos, Elimelech no sabía que cuando ellos llegaran a Moab, él se iba a morir. ¿Y qué iba a pasar con su familia? Pero Dios, de una manera soberana, obró todo eso para el bien de la familia de Elimelech y su descendencia completa. Esta historia está en la Biblia, hermano y amigo, para que sepamos que Dios tiene un amor de pacto para con nosotros,
para con su pueblo. Y de ese amor, escúchame bien, hermano, no hay ni situación económica o política, ni desgracias sociales o familiares, ni hambre ni desnudez, ni el diablo y sus demonios que nos pueda separar de ese amor que es en Cristo Jesús, Señor y Redentor nuestro. Oremos.